Son las 10:02 y les damos la bienvenida a esta edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Tenemos tantas cosas entretenidas que contarles. Rápidamente les decimos que hay 10 grados a esta hora en la capital, que la máxima pronosticada para hoy es de 21. Vamos, primavera, ven a nosotros, deja la alergia atrás, sí, pero ahí estamos, entusiastas. Saludamos a toda la gente que nos escucha en la 102.5, a la gente desde cualquier lugar del mundo que nos escucha a través de radio.uchile.cl y también a quienes están a través de YouTube viendo el programa y van a poder ser testigos de el nivel tremendo de invitados que tenemos hoy día. Saben que el próximo 7 de noviembre se va a estar estrenando la adaptación cinematográfica de este libro, La contadora de películas, de Hernán Rivera Letelier, una coproducción internacional que yo ya tuve la posibilidad de ver. Y vamos a tener acá a sus protagonistas. De hecho, ellas, las dos actrices que vienen al estudio, van a interpretar a la misma persona, a la contadora de películas. Vamos a estar con Sara Becker y con Alondra Valenzuela hablando de la adaptación cinematográfica de La contadora de películas, que se estrena el jueves 7 de noviembre. Pero antes, y ya está acá en el estudio con nosotros, estamos con el escritor y editor de La Felguera Ediciones, Servando Rocha. ¿Cómo estás, Servando? Buenas, encantadísimo de estar aquí. Bueno, le conté a Servando que hice una excepción. Normalmente ustedes saben que el programa parte con música y luego le damos la bienvenida a nuestros autores, pero tengo tantas preguntas para Servando que sé que el tiempo se me va a hacer poco, así que voy a partir rápidamente con él. Contarles que Servando está invitado a Chile a través de la magia de la gente buena de Libros del Revés, a quien les agradecemos siempre porque además que curatoría tiene Libros del Revés, los queremos mucho, y además me hicieron llegar algunos de los libros de La Felguera, ambos prologados por Servando además, y Servando además va a estar en el 5º Festival Internacional Santiago Negro, que va a tener un montón de cosas sucediendo, y de hecho hoy día, en la tardecita, les digo al tiro, Servando va a estar siendo entrevistado por el gran Álvaro Bizama, a quien queremos muchísimo, y estoy segura que esa va a ser una tremenda conversación. A las 4 de la tarde en la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño, Álvaro Bizama va a estar entrevistando a Servando Rocha, pero yo lo voy a hacer ahora. ¿Cómo estás, Servando? Buenas, pues encantadísimo. Nunca había estado en Chile. ¿En serio? No, ¿Y viniste en la mejor época? Sí, ya volveré para estar más tiempo y visitar otros 2 lugares y que me den la llave de la ciudad y más cosas. Vamos a empezar a trabajar en eso inmediatamente. Perfecto. Bueno, aquí en las sombras también está la directora del Centro Cultural de España, que son parte importantísima de esto, así que le mandamos un beso a Paula, que está aquí. en las sombras, que nosotros somos muy amigos del Centro Cultural de España, les tenemos mucho cariño y admiración por todo lo que hacen y por este trabajo constante de estar cruzando, ¿cierto?, la cultura. Y parto mis preguntas, Servando, con tu interés por la contracultura. Casi todos tus libros, tanto los que tú has escrito como aquellos que han editado en La Felguera, como estos dos, por ejemplo, Sucios Grasientos Rebeldes, Una Revolución Gríser, y Suburbia, el gran libro ilustrado del erotismo, lo prohibido y la molicie. Tuve que buscar lo que era molicie. Es una palabra maravillosa. Es una palabra. Nos debemos dar a la pereza y a la molicie muchísimo más. A la molicie, que además como el tacto de lo blando en la definición. La blandura. ¡Oh! Me pareció hermoso. En España, estos dos libros, que además son bellos en términos de ediciones, pero además tus propios libros, siempre están preguntándose por lo que pasa fuera de la cultura hegemónica. Por el ruido, por lo punk, por el rock, pero también en términos de aquello que la cultura hegemónica ha querido esconder. Sí, totalmente. A ver, yo veo esto como un ejercicio de memoria, nada más y nada menos. Hay una frase que a mí siempre me ha inspirado muchísimo y es que tiene que ver con nuestra guerra civil, todavía no, en la guerra civil española, con ese trabajo todavía que queda por hacer, ¿no? De identificar cuerpos, de dignificar esa memoria. La idea de que la memoria de los muertos se paseen por el presente de los vivos. O sea, la escritura, leer libros no libera de por sí. Es una posibilidad, es una puerta que tú abres, ¿no? Y todo nuestro trabajo, mi trabajo, tiene que ver con la memoria para evitar no saber qué somos, ¿no? Si no sabemos qué fuimos,
nunca sabremos qué somos. Ya sea como sociedad, pero incluso la propia naturaleza humana es así. Cuando eres chavalillo, intentas, al menos a mí me ha pasado, me imagino que la gente que nos está escuchando también, estás en el salón de tu casa y de pronto hay unas fotografías en color sepia de unos señores súper mayores, y cuando eres chavalillo no te interesa nada eso, te llega tu madre y dices no, pero luego cuando te vas haciendo un poco mayorcito, llegas otra vez al salón y le dices, cuéntame otra vez esa historia del tío Manuel que está colgado ahí. El problema es que somos como una especie de esa imagen de ciencia ficción de astronautas flotando en el espacio sin una conexión a nada, ¿no? No entendemos nuestra época, porque no sabemos de dónde venimos. Entonces, ese relato al margen de la cultura oficial es el que me ha interesado a mí. Ahora, pensando que el poder está en la construcción de una norma, que yo también estudio temas de género y ahí está mi raye, ¿no? De cómo la representación finalmente nos está diciendo esto es lo normal y esto es lo que siempre ha sido. Y de alguna manera tu trabajo nos ayuda a ver que siempre es mucho tiempo y es muy diverso. Hay muchas cosas que han pasado paralelamente más allá de lo que ha llegado prístinamente hasta nosotros. Totalmente, porque además hay una expresión que a mí me encanta, que es la cultura de las clases peligrosas. Las clases peligrosas tiene que ver con los obreros, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con todo eso, ¿no? Y con las disidencias. Con las disidencias. En todos los sentidos. Sí. Y de hecho ahora mismo hay una época, creo que bastante problemática con el tema de la hegemonía cultural y demás, porque las grandes compañías, el mainstream, la industria se pelea por los relatos de las clases peligrosas, ¿no? Basta ver Netflix, todas las series, toda la producción es la anomalía. Y de hecho a mí me fascina, esa es la palabra, ¿no? La singularidad, la anomalía. La anomalía puede ser, se puede construir la historia de, yo qué sé, de la contracultura en Estados Unidos a partir de los grandes festivales, o se puede construir a partir de los asesinatos de Charles Manson. Entonces, eso no quiere decir ascripción moral a lo que ha pasado, pero hay una frase de Walter Benjamin que a mí me gusta, y es apoderarse de un instante de peligro. Un instante de peligro, ¿no? Algo muy iluminador. Y el instante de peligro podía ser cuando aparece el punk, puede ser de pronto la Guerra Civil Española, puede ser... no quiero hablar de temas chilenos porque yo soy un invitado aquí, pero esos instantes de peligro están ahí, iluminando en un momento dado, como un fogonazo, ¿no? Y entonces a mí, realmente en La Felguera, y lo que yo escribo personalmente, intenta atrapar esos momentos de peligro, ¿no? Ahora esos momentos de peligro siempre nos están diciendo cosas, y nos están diciendo cosas respecto a quienes fuimos, a lo que estaba pasando en ese contexto en particular que permitió la construcción de ese tipo de personajes, de ese tipo de fenómenos culturales, pero también nos están diciendo cosas respecto a nosotros. ¿Qué es lo que descubres respecto al presente cuando trabajas la memoria? Sí, además tú lo has dicho, es un momento de peligro, un momento peligroso por varias razones, creo, porque tiene que ver con ese revisionismo que hay, y yo creo que es como las carreras de relevos, tenemos una responsabilidad de no ceder un centímetro. En una época en la que se habla del relativismo, esa idea que siempre son ideas interesantes, ¿no? Bueno, es que cada uno piensa lo que sea, todo es subjetivo y demás, ¿no? Creo que no podemos renunciar a la verdad y la historia. O sea, existe la historia, existe la verdad, los grandes... No podemos ceder un solo centímetro. Somos nosotros. Cuando no estemos nosotros, esa generación ya más mayor ya ha desaparecido. Somos nosotros los depositarios de esa memoria. Y el peligro viene... no somos conscientes del propio presente, ya no sabemos de dónde vienen las cosas, los objetos. Ya no... Marx decía, el fetichismo de la mercancía, porque los obreros no sabían cómo se fabricaban unos zapatos, que antes lo hacían ellos, ya no. Pero es que ya no sabemos nada. Los niños no saben que los pollos viven en el campo, creen que son eso que ven en el supermercado. No, y el hecho de construir ya es antes del móvil o después del móvil. O sea, es que... Y eso nos afecta no solamente a los nativos digitales, nos afecta a todos. Entonces, la literatura, los libros tienen esa capacidad. Por eso digo que los libros no liberan, porque los grandes dictadores han leído mucho. Hitler leía mucho, pero leía los libros equivocados. Pero los libros de por sí no liberan, no son revolucionarios de por sí. Son puertas que abre. Y responsabilidad de cada uno y de cada una es ver qué haces con esa puerta. Y a mí me encanta libros, literatura, arte en definitiva, que nos ponga contra las cuerdas un poco, de qué hago con esto. Pero eso ya casi nunca pasa.
casi, al menos a mí, casi nunca pasa. Consumimos cultura como el que va buscando las respuestas correctas de, ¿ves cómo tenía razón? ¿No? Y queremos ir a la India y vamos a un restaurante indio. Ya ha cumplido la sensación, la experiencia. La experiencia ha desaparecido un poco. Voy a volver sobre eso, pero antes les voy a recordar a quienes nos están escuchando que estamos conversando con el escritor y editor Servando Rocha, responsable junto a su equipo de editorial La Felguera. Aquí tengo uno de sus hermosos libros y que está en nuestro país invitado por el Centro Cultural de España y por la gente fantástica también de Libros del Revés. Ustedes pueden encontrar sus libros en librería gracias a la distribución de Libros del Revés, que los pueden seguir también en Instagram, se los recomiendo. Y también a Servando, también los pueden seguir. Está ahí en Instagram Servando Rocha, que va a estar conversando hoy día a las 4 con Álvaro Ibizama. También les paso ese dato en el contexto del quinto Festival Santiago Negro. Hablabas de la pérdida de la experiencia, hablabas también del fenómeno Netflix de ir en busca de las contraculturas. Ahora, uno pensaría que en ese proceso, cuando el mercado se hace cargo de la contracultura, hay un ejercicio de domesticación que sucede. Lo vimos con el punk, lo vimos con el hipismo, ¿cierto? Lo hemos visto con el feminismo también, ¿cierto? Con las lógicas de las diversidades sexuales, transformarlas en productos de mercado, ¿no? Y llenar todos de arcoíris que se vendan. ¿Cuáles son los peligros? Que bien obvia la pregunta, pero me encanta escuchar tu respuesta. Bueno, es que la cultura siempre comporta una tragedia, eso siempre va a pasar, ¿no? Eso siempre va a pasar, ¿no? Es como la frase esta, no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma, no se puede ser rebelde. Es como lo de, todos sabemos lo de el escorpión y la rana, ¿no? La rana, ¿no? El escorpión le dice, rana, déjame subirme encima de ti para cruzar el río. Entonces la rana obviamente no es tonta y dice, pero me vas a picar. Y dice, ¿cómo te voy a picar? Si te pico nos hundimos los dos. Y entonces la rana dice, bien pensado, pues venga, súbete encima. Y a mitad ¿no? Siente el aguijón. Y hundiéndose los dos tiene tiempo suficiente la rana para decir, oye, ¿por qué has hecho eso? Y dice, es mi naturaleza. Claro. Orson Welles nos lo enseñó. O sea, la rebelión, la disidencia, aunque esté todo perdido, aunque estemos ya en tiempo de descuentos, como el cambio climático, o sea, la buena noticia es que tenemos que hacerlo, la mala noticia es que estamos ya en pleno descenso, o sea, sí. No, las matemáticas no funcionan ahí, o sea, el apocalipsis ya pasó. Sí, ya aquí pasó. El Mad Max está a la vuelta de la esquina. Pero todavía hay un mundo, ¿no? Que es muy auténtico y creo que también el fenómeno que tú dices, ¿no? Un poco el fenómeno de que siempre la disidencia se recupera, se instrumentaliza, se manipula, es porque la cultura, ese tipo de contracultura, de cultura al margen de, todavía comporta ese instante de peligro, una autenticidad, ¿no? Por eso está muy de moda el flaneur, los discursos de vuelta a la naturaleza. Ya no se sabe muy bien qué es la naturaleza, dónde empieza el campo, dónde empieza la ciudad. La gran lucha que está removiendo, al menos desde España lo vemos así, ¿no? De Europa, que es la lucha feminista, la lucha de transgénero. Eso siempre va a pasar. De hecho, cuando lo nombramos, ya ha desaparecido ese momento de autenticidad, ¿no? Johnny Rotten decía, a los 6 meses del punk, el peluquero que se reía de mí se vestía como yo, ¿no? Entonces, si eso, estamos hablando del año 76, 77, ahora... Ropa de diseño. Funciona todavía incluso más rápido. O sea, desde el mismo momento en que un fenómeno contracultural, por llamarlo así, ¿no? Es nombrado, ya está en su época de declive, ¿no? Entonces yo creo que nunca hay una solución perfecta, pero tenemos que evitar convertirnos en profesionales ¿no? O sea, quiero decir con esto que tenemos que adelantarnos a eso de alguna manera, tenemos que tener la capacidad, esto es como el amor, como estar enamorado, o sea, cuando nos dicen, siempre tienes que alimentar esa pasión, ¿no? No puedes acomodarte, ¿no? Tienes que adelantarte, es como beber agua, estamos cansados permanentemente, no, hay que tomar agua antes de que el cuerpo nos diga, hey, estoy agotado, ¿no? Entonces esa necesidad de siempre de no buscar el escándalo por el escándalo ni la sorpresa, pero siempre ir un paso más allá, ¿no? Un paso más allá. Y nosotros intentamos, dentro de nuestras modestas posibilidades, con la editorial, con las cosas que mostramos, también sabiendo cuál es nuestro lugar. Hay otra gente que lo hace súper bien, muchas otras cosas, nosotros ahí no entramos, pero creo que no hay que estresarse demasiado con que el sistema siempre lo recupera, siempre tal, es inevitable totalmente.
Pero Andy Warhol hacía una cosa muy guay con las performances de la Velvet Underground, ¿no? Y hay una que cuenta que desde el mismo momento en el que él veía que el público estaba bailando, le gritaba al que manejaba los focos, cámbialo, cámbialo, ¿no? Desde el momento que bailas, como cámbialo, somételos a algo distinto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que pasan dos cosas respecto al trabajo que ustedes han hecho desde La Felguera y el tuyo en particular. Uno es, y que creo que tiene que ver con nuestros tiempos y es la razón por la que a mí me parece interesante. Uno, que la mayoría de esos momentos de peligro también tienen que ver con contextos de peligro. Uno piensa en las vanguardias artísticas de los años 20 entre las guerras, todo lo que tú has escrito que ha pasado paralelamente al franquismo o en plena revolución o después, ¿no? A todo aquello que se ha dicho que no estaba pasando y que sí estaba pasando. Y creo que es muy interesante en una época homogenizante y globalizante como la que vivimos hoy día. Esta idea de que lo raro puede contener esperanza. Qué bonita esa frase, ¿eh? Sí, me la quedo, ¿eh? Los raros son ellos, los que están enfermos con el dinero, enfermos con el poder. O sea, esto no es raro. Es verdad que somos raros, evidentemente. Y lo raro es muy diverso también, sí, ¿no? Exactamente. Estaba pensando, observando, hay cosas que aparecen en tus libros consistentemente y hay una tiene que ver con la idea de perversión. Pero la perversión es respecto a qué? Respecto a la norma, ¿no? A propósito de que los raros son ellos. Y los ingleses, de hecho, lo llevan mejor porque ellos se estudia, los estudios culturales se llaman sociología de la desviación, que es una frase maravillosa, ¿no? Sí, hay una vez un chico me dijo una cosa muy bonita, dice, vosotros hacéis que yo me sienta, habláis de nosotros los raros pero que somos iguales, ¿no? Raros pero iguales, ¿no? Y posiblemente porque el pasado nunca desaparece, ¿no? Y hay todavía lecciones, has nombrado las vanguardias, el periodo de los años 20, 30, que es donde yo me quedaría a vivir. O sea, a mí me encantaría haber tenido 18, 20 años en 1920 y pico, porque ya tendría la información. O sea, a ver, yo sería un viajero del tiempo. Claro. Entonces yo sabría que lo que iba a pasar, obviamente, llegaría a la guerra civil. ¿Y cuándo hay que arrancar? Iría por supuesto, con los anarquistas, pero luego diría, oye, que esto porque lo sabría, que vamos a perder la guerra. Entonces, incluso llegaría a mayor 60 ya siendo un poco viejito, pero todavía podría aportar cosas. Bueno, igual tienes un poco la máquina del tiempo, ¿no? Tus libros son un poco la máquina del tiempo y podemos estar ahí con Los Enmascarados. El libro de Los Enmascarados es una alucine, ¿no? Porque, claro, uno inmediatamente piensa en bondage, porque la portada tiene que ver con eso, pero estamos hablando de enmascarados de todo tipo, desde la Pussy Riot hasta el Zorro. Y Antonella, pasó algo muy curioso con Los Enmascarados y tiene que ver con la fantasía y demás, porque yo escribí el libro y publico el libro 4 meses antes de que nos confinen, fue en marzo del 2019, 2020. Y entonces la gente, mis colegas me decían, ¿ves? ¿Estarás contento? ¿Estarás contento que ahora todos vamos enmascarados? ¿No? Pero la fantasía sublima todo. Luego la realidad siempre es cutre. Pero porque es cutre es más bella todavía. Pero sublima muchas cosas, ¿no? Pero yo no sabía que iba a pasar eso, ni por asomo. O sea, ni por asomo. Pero de pronto es un libro anticipatorio en cierta medida, ¿no? Aunque nunca hablé de los virus ahí, que podía haber sucedido, ¿no? Pero sí hablaba de las máscaras de la peste, por ejemplo, ¿no? Que hay un paralelismo muy grande. Claro, y que además tiene una cosa estética steampunk tan bonita. Totalmente. Ahora, Servando, por supuesto se me va el tiempo y me quedan 4.000 preguntas. Espero que mi querido Álvaro Bizama se haga cargo de algunas de ellas. Estoy segura que va a ser una estupenda entrevista hoy día a las 4 en el contexto del quinto Festival Santiago Negro, en la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Va a estar Álvaro Bizama conversando con Servando Rocha hoy a las 4 en la Universidad Diego Portales. Me imagino que esto será en la Biblioteca Nicanor Parra. Me imagino, sí. Bueno, en el Centro Cultural de España está todo, la información pueden ir a ccesantiago.cl y ahí pueden descargar el programa, pero antes de cerrar quiero preguntarte por el misterio, a propósito de Los Enmascarados, pero también a propósito de las distintas construcciones culturales y la performance que aparece en esas construcciones culturales, desde los Panteras Negras hasta el mundo bataclano, diríamos, ¿cierto?, del performance erótico. Y ahí aparecen un montón de cosas que tienen que ver con lo que se muestra y con lo que se guarda, y pensaba en este mundo en donde se supone que estamos tan expuestos y la pérdida del misterio. ¿Cuál es la relación, crees tú, mire, con lo que vamos a cerrar, entre misterio
y revolución. Joder, ya preguntas más interesantes haces, pero al mismo tiempo es una faena, porque no te puedo responder en un minuto. Pero voy a intentarlo, ¿no? Pero juguemos. Entre misterio y revolución. Yo creo que lo importante es mantener todas las puertas abiertas, o sea, todas las puertas abiertas, ¿no? A mí me interesa el mundo oculto, pero no me interesan las ciencias ocultas. O sea, el ocultismo no puede ser una ciencia demostrable, siempre han tenido... ¿Y tú has estudiado Crowley? Exacto, y bueno, y he estado con los crowleyanos y los telemitas de verdad. De hecho, hemos sido la única editorial que ha pagado por publicar al Aleister Crowley, o sea, yo en el mundo, y hemos pagado bien, o sea... Yo tengo de las memorias de una de sus mujeres, que sacaron pues, ustedes exactamente, también. Exactamente. Pues en tener la capacidad del misterio es la capacidad de lo desconocido. Pero es que es súper bonito, esta obsesión que tenemos por saberlo todo, ¿no? Está la Wikipedia, todo, y ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, porque la vida nos pueda sorprender, ¿no? Y siempre nos va a sorprender, no siempre hay una X que sucede. Miremos atrás, la pandemia hemos nombrado, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir eso, no? Y entonces el misterio... Los revolucionarios tienen un desdén por lo mistérico muchas veces, ¿no? Y es un error totalmente, porque son... Lo mistérico místico, diría. Sí, pero bueno, son tradiciones hermanas, la tradición de la espiritualidad, la trascendencia, al final es lo mismo, ¿no? No le puedes decir a la clase obrera que esto termina aquí y ya está y demás, ¿no? Creo que hay que... Y además para hacer la revolución hay que pensar que hay algo distinto posible. Totalmente, y bueno, y ahí hay otras personas que nos guiaron, nos marcaron el camino. Por ejemplo, alguien a quien yo adoro, ¿no? Que es William Blake, ¿no? William Blake decía algo muy importante. Decía, la frase no es exactamente así, pero más o menos decía, o construyes tu propio sistema, de ideas, o el sistema te destruye. Eso quiere decir de no escribirte una ideología, ¿no? Sino hacer una actividad de bricolaje. Esto me sirve, esto no me sirve, porque además la revolución, las ideas políticas son como la naturaleza humana, no somos de una determinada manera, somos ángel, somos demonios, somos luz, somos oscuridad. Ninguno de nosotros y nosotras tenemos el expediente limpio, aunque aspiremos a eso, ¿no? Entonces hay una complejidad ahí que es muy interesante, no hay que rechazarla, no pasa absolutamente. La luz es oscura también. Sí, claro, y sin oscuridad, te lo podría decir cualquier pintor, sin negro no hay color. Ah, qué bonito. Es que, a ver, me quedo con sin negro no hay color, y lo que dijiste antes del misterio del aro. No me acuerdo, pero... Que la revolución siempre contiene algo de misterio. Ahí está. Bueno, Ahí está. Como ven, da para muchísimo. Yo les recomiendo que consigan los libros de Servando Rocha, que consigan los libros de La Felguera, gracias a la magia de los libros del revés. Están disponibles en librerías chilenas, pueden seguirlos a ambos libros del revés y también a Servando Rocha en redes sociales. Si no se pierdan el estupendo programa del Quinto Festival Santiago Negro, organizado por el Centro Cultural de España, junto con otras distintas instituciones. Además, la curatoría está hermosa, la cantidad de gente fantástica que va a estar hablando de sus libros, y entre ellos Servando Rocha, hoy día a las 4 en la Universidad de Ecoportales, conversando con el querido y brillante Álvaro Bizama. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Gracias, Servando. Un placer, he estado súper a gusto. Nosotros ya regresamos. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque